Bien, buenos días a todos. Vamos a ver si conseguimos que nos aplique más el sonido. Bien, buenos días a todos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa. Veo que todos ustedes están conectados y que hay también un buen grupo de periodistas. Como digo, buenos días en este último día del año, en el que hemos conocido la noticia. Esta mañana a las 10:21, la Santa Sede ha comunicado el fallecimiento del Papa Benedicto XVI, que ha tenido lugar esta mañana a las 9:34, como ustedes saben, y que ha producido en la Iglesia, y yo creo que en toda la sociedad, un profundo impacto, no por no ser esperada la noticia, que lo era desde el pasado miércoles, que el Papa Francisco solicitó la oración de todos los fieles cristianos por motivo de la grave enfermedad que pasaba el Papa Benedicto, pero que ha supuesto un impacto importante por la altura y por el nivel del Papa Benedicto y por lo que ha supuesto para la historia de la Iglesia en este siglo XXI. Para dar cuenta de esta rueda de prensa y para responder a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, está con nosotros, como es habitual, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán. Lo hace desde la sede de la que él es obispo auxiliar, desde Toledo, y en este día cada uno de nosotros seguramente estamos en distintos lugares. Esperamos poder ofrecer un buen servicio de comunicación y de información a todos vosotros. Tiene la palabra don Francisco César García Magán. Sí, muchas gracias, Joséchu. Buenos días a todos y a todas. Gracias por... Don Francisco, buenos días. No tenemos su sonido, ¿eh? No le oímos. Y no lo tenemos silenciado. Sí, es posible que el altavoz de su ordenador... se le oye bien. Pues adelante. Entonces se le está oyendo bien, sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, pues digo que buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí presentes en este día pues tan especial por el calendario y el esfuerzo que significa para ustedes. En primer lugar, yo creo que son las actitudes que brotan de todo corazón, de todo espíritu, de los creyentes, de los miembros de la Iglesia, pastores fieles, pero también de muchas personas. Y es, por una parte, el sentimiento pues, de dolor por la pérdida humana de una persona, de un personaje que trasciende, como todo papa, los límites de lo que es simplemente el ámbito eclesial, pues para tener una relevancia y un protagonismo de carácter social e incluso internacional. Y por otra parte, desde la fe cristiana, la fe que ilumina todos los momentos existenciales de la persona humana y especialmente el momento de la muerte, pues la esperanza y la gratitud. Esperanza de que el Señor haya acogido al Papa Emérito Benedicto XVI en su seno y la gratitud pues por su figura, por su ministerio, por su magisterio. El Papa Benedicto XVI se inscribe en esa estela de grandes pontífices del siglo XX y del siglo XXI que han significado uno de los momentos más altos de la historia de la Iglesia, de la historia del pontificado, con varios papas santos que ya tenemos, beatos, pues desde finales del XIX hasta el actual siglo XXI. Y aunque fue un pontificado relativamente corto en años, en comparación con el pontificado mucho más extenso de San Juan Pablo II, sin embargo, pues creo que fue de una profundidad y de una riqueza especial, motivada pues ya por toda la preparación humana, intelectual, pastoral de Joseph Ratzinger antes de ser elegido como sumo pontífice en una sucesión que no era fácil, después de esa figura magna de San Juan Pablo II, pero que el Papa Benedicto puso al servicio de la Iglesia
con esa humildad y esa disponibilidad que le caracterizaban. Recordemos sus primeras palabras cuando dijo: yo soy un humilde trabajador de la viña del Señor. Y eso ha sido hasta sus últimos momentos, en los que ha vivido una especie de vida oculta de Nazaret después de ministerio público, en los que seguía siendo ese humilde trabajador de la viña del Señor. Y esa intensidad del pontificado pues estaba muy presente en su quehacer y en su magisterio. Un magisterio rico, profundo, no solamente en esas 3 encíclicas de él, su encíclica programática de inicio de pontificado, Deus Caritas Est, con esa reflexión tan profunda sobre el amor, sobre la caridad, o la encíclica Spe Salvi, que tiene, yo creo, una actualidad especial sobre la esperanza, y que sería un buen momento. Yo invito a todos ustedes a releer, a volver a meditar en estos momentos tan que vivimos socialmente, culturalmente, pues de dificultades y de crisis, para ver dónde está, como señala el Papa Benedicto XVI, la razón, el fundamento de nuestra esperanza en Jesucristo resucitado. Y luego, no menos importante, una encíclica que viene a sumarse al rico corpus de la doctrina social de la Iglesia, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, donde él habla de ese desarrollo humano integral, donde se coloca en línea con Populorum Progressio, y donde además hace unas reflexiones y unas profundizaciones muy interesantes entre la relación de justicia y caridad. Aparte de ese corpus doctrinal de encíclicas, está todo su magisterio de homilías, de catequesis. Recordemos, por ejemplo, la serie de catequesis que ofreció sobre padres de la Iglesia, sobre grandes santos y autores de la historia de la Iglesia, de tal forma que yo creo, humildemente es una opinión, que el magisterio de Benedicto XVI se inscribe a la altura de los grandes papas, de los grandes teólogos, y que han sido calificados a lo largo de los siglos como doctores de la Iglesia, Y como doctor, como maestro, no explicaba, no hacía la reflexión sobre el Evangelio, sobre la teología, en un lenguaje solamente asequible para eruditos o para especialistas, sino que con el talante del pastor, del catequeta, sabía transmitir conceptos profundos, ideas fundamentales, centrales de la teología, con un lenguaje asequible para todos. Ahí está su magnífica trilogía, Jesús de Nazaret, que también pues, sería una buena ocasión pues, para leer o releer. Por otra parte, cabe también subrayar en esos 8 años de pontificado su relación con España, una relación que estuvo marcada, que no solamente por esos 3 viajes pues, que él realizó. El primero, a los pocos meses de elegido, fue elegido en abril. En el mes de julio de 2005 pues, visitó Valencia para esa jornada, en ese encuentro mundial de familias, donde una vez más renovó su magisterio sobre el Evangelio de la familia, el Evangelio de la vida. Y fue ese primer contacto que como pontífice el Papa tenía con España, puesto que anteriormente como cardenal pues había hecho ya otras visitas a nuestro país. ¿Cómo no recordar igualmente 5 años después, en 2010, ese viaje conjunto a Santiago de Compostela, donde quiso como peregrino jacobeo acercarse a la tumba del apóstol? El Papa Ratzinger, uno también de los denominadores comunes de su pontificado y de su magisterio, fue esa rica reflexión, ese corpus doctrinal sobre Europa, en esa relación entre catolicismo, cristianismo, las raíces cristianas y Europa como fundamentales para la identidad y para el ser de esta civilización europea, de este continente. Y luego en ese mismo viaje también la visita a Barcelona, con la consagración del templo de la Sagrada Familia, donde también puso de manifiesto otro de los aspectos muy desarrollados en el magisterio de Benedicto XVI, que es la relación fe-cultura, y cómo la fe, para que fuera integral, para que fuera plena, tenía que hacerse cultura, impregnar una cultura y hacerla rica. Recordamos todos, ¿no? Ese escenario que fue toda una catequesis de liturgia, de belleza, de música, y que puso sin duda
a Barcelona, a la Sagrada Familia, en el corazón de la Iglesia, en el corazón del mundo, y que también sirvió para subrayar la figura de otra persona muy especial que está también en ese proceso de beatificación, como fue el arquitecto Antonio Gaudí. Y finalmente creo que queda en la retina de todos y en la memoria del corazón, en el año 2011, la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Madrid se convirtió en la capital de la Iglesia, en la capital de la pastoral juvenil, en la capital de la evangelización. Esas cantidades, esas riadas de jóvenes que se agrupaban en torno a Benedicto XVI para escuchar su magisterio, los encuentros con seminaristas, con religiosos y religiosas jóvenes, con profesores de universidad, de nuevo esa relación fe-cultura. Y cómo no olvidar, cómo no olvidar esa magnífica vigilia eucarística de oración en el aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, bajo una lluvia intensa, donde en la explanada los jóvenes aguantaban estoicamente y amorosamente. No solamente había estoicismo, sino que había amor, había devoción al Papa, a la Iglesia, pues esa lluvia. Y luego cómo, ya que como ha dicho don José Chu, estoy aquí en Toledo en mi sede, pues permítanme 2 segundos de publicidad, cómo emergía la custodia de la Catedral de Toledo, que como cosa histórica se permitió su desplazamiento a Madrid, y emergía del escenario y aparecía con el Santísimo Sacramento y esa imagen del Papa de rodillas delante de la custodia, rezando en profunda oración, y los jóvenes con un silencio impresionante, pues cuando, a pesar del número ingente que había. Otro detalle también del Papa para España fue el número de canonizaciones y de beatificaciones que hizo. Fueron nada más y nada menos que 5 santos españoles los que él canonizó, entre ellos a San Rafael Arnaiz y Barón, conocido popularmente como el hermano Rafael monjetrapense, otro ejemplo también para los jóvenes. Y en las beatificaciones cabe señalar ese casi medio millar de beatos que él, aunque no presidió la beatificación, pero la decretó, de casi medio millar de beatos mártires, de los mártires españoles pues del siglo XX, demostrando y subrayando, yo creo, siempre esa dimensión misionera, evangelizadora, testimonial pues de las iglesias de España. Y cómo no recordar también algo muy importante para la Iglesia de España, algo muy importante para los sacerdotes, pero también para todos, que fue la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano español, pues también reconociendo ese corpus magisterial inmenso, rico, teológico, espiritual, con esa proclamación de doctor. Y como decía al principio, yo creo que el Papa Benedicto se inscribe en esa senda de los grandes doctores de la Iglesia. Y finalmente aquel momento, aquel acto profético que tuvo con su renuncia. Hacía no pocos siglos que ningún papa había renunciado. Como sabemos por documentos a posteriori, hubo algunos en la época, en la historia reciente, que estuvieron a punto de hacerlo, como San Pablo VI. San Juan Pablo II también se lo presentó, en algún momento lo reflexionó, pero el Papa Benedicto pues lo hizo, y además cogiéndonos prácticamente a todos pues por sorpresa, con la singularidad que luego ha estado más años de Papa emérito pues que de Papa en ejercicio de su ministerio. Bueno, pues este rico pontificado, esta singularidad de la persona, este humilde trabajador de la viña del Señor, pues esperamos que ahora haya recibido pues su premio, haya recibido pues lo que la palabra del buen pastor, que le haya dicho, pues siervo bueno y fiel, pasa a la mesa de tu Señor, y ahora pues está juntamente a Jesucristo, buen pastor sin duda, pues protegiendo, acompañando a la Iglesia, acompañando el pontificado de nuestro querido Papa Francisco y de toda la Iglesia universal pues en estos momentos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si les parece, podemos acceder a un turno de preguntas. Para que eso sea más sencillo, levantéis la mano. He visto que Sara de la Torre quiere preguntar.
Yo creo que vosotros mismos os podéis ver el audio y así os escuchamos todos. Sí os agradezco que cuando vayáis a preguntar al menos digáis vuestro nombre y el medio para el que trabajáis y así le facilitamos el trabajo y la respuesta a don Francisco César. Sara de la Torre, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos en este día de, bueno, pues de tristeza, pero como ha dicho el secretario, también de esperanza y reconocimiento. Yo quería saber si está previsto que desde la conferencia episcopal se vaya y si usted, como secretario general, don César, va a asistir al funeral de Benedicto. Pues mire, esta mañana he contactado, por supuesto, con el cardenal Omeya, presidente, y hemos hablado ya de algunas cuestiones y estamos a la espera, como otros señores obispos de España, que se nos indique la fecha del funeral, pues para tomar decisiones. Sin duda, el cardenal Omeya, siendo cardenal y siendo presidente, pues asistirá, y un servidor, pues en la medida de lo posible, pues también. Yo tuve contacto personal con el Papa Benedicto, porque cuando yo trabajaba para la Santa Sede, él fue elegido. Yo estaba en ese momento, me pilló en París la muerte de San Juan Pablo II y la elección de él, y luego tuve contactos personales con él y puedo confirmar esa cercanía, esa sencillez y esa cordialidad y empatía que establecía con su interlocutor. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún medio quiere hacer alguna pregunta más a don Francisco César? Muy bien, pues entonces si tienen ustedes ya la información precisa, nosotros seguiremos enviando información. También enviaremos para los medios audiovisuales, enviaremos un WeTransfer con esta rueda de prensa en formato que puedan ustedes emitir, y si estamos a su disposición para cualquier necesidad que tengan ustedes en estos días de información, seguiremos informando. Pues vamos a terminar entonces la rueda de prensa. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Silvestre, Papa, en el siglo IV. Es también la fecha en la que ha fallecido el Papa Benedicto XVI. Quién sabe si en el futuro, a lo mejor en este día, celebramos a 2 papas santos. Ojalá. Nada más. Gracias a todos por vuestra presencia. Disculpen los errores del principio. Creo que ha sido posible, creo que nos ha servido a todos esta rueda de prensa y que puede servirnos para nuestro trabajo. Tendremos más reuniones y más ruedas de prensa en el mes de enero, o sea que no nos despedimos para dentro de mucho tiempo. Nada más. Que pasen un buen día. Gracias. Adiós, buenos días. Y bueno, también dentro de esta circunstancia les deseo a todos, aprovecho para desearles a todos ustedes pues un feliz año 2023 y lleno de las bendiciones del Señor para ustedes, para sus familias y también pues para todas nuestras iglesias y para toda la sociedad española. Gracias, buenos días. Una pregunta, es que, perdón, que no podía activar el audio, soy Laura de Europa Press. Ok. ¿Puedo preguntar? ¿Me da tiempo? Sí. Hostia, tío. Bueno, el funeral, se ha hablado ya le han preguntado por el funeral, que será el día 5, según las últimas informaciones. También quería preguntarle, ha insistido don César en que está en la senda de los doctores de la Iglesia, ¿no? Entonces, supongo que espera que se le... Que sea santo, ¿no? Y que sea un doctor en la Iglesia. No sé si querría profundizar un poquito más en esta idea que ha lanzado. Gracias. Sí, doña Laura, gracias. Bueno, como ha dicho don Josechu, pues siempre me da apuro decirle don Josechu cuando comparezco ante ustedes, pero es que no sé qué, si a lo mejor le digo don José y no le conocen ustedes, pero bueno, dejémoslo así. Pues, como ha dicho él, ese juicio definitivo lo tiene la Iglesia, porque como dice usted, el título de doctor, como bien ha dicho, va unido a un reconocimiento de santidad. Es a algunos santos que se les da ese título. Eso corresponde a la Iglesia. Bueno, yo he dicho pues ese deseo, ¿no? Y bueno, eso es la Iglesia la que tiene que decidirlo, ¿no? Pero ciertamente, al margen del tema de la santidad, yo me refiero a ese tema del doctorado en un sentido amplio, es decir, que
es equiparable, yo creo, el magisterio del Papa Benedicto y de Joseph Ratzinger, cogiendo toda su producción teológica, pues a los grandes teólogos, de la historia de la Iglesia. Recordemos que él en el Concilio Vaticano II no era obispo, pero fue perito conciliar y fue uno de los grandes teólogos, juntamente con otras figuras culmen de la teología, pues como Congar, como Danielou, como Delibac, como Rahner, que tuvieron una participación, una influencia pues muy directa y muy positiva en documentos fundamentales del concilio. Y luego después ya toda su tarea docente como profesor en distintas universidades alemanas y luego también, pues bueno, como obispo y luego como cardenal tantos años prefecto de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe. Además seguía publicando, o sea que él supo compaginar esa acción de gobierno, esa acción pastoral, pues siguió cultivando su dimensión intelectual. Y eso, miren, hay que ser, en fin, en una pequeñísima experiencia de un servidor que, por supuesto, no llego ni a lo que es Ratzinger, pero eso demuestra unas capacidades intelectuales muy especiales. Por poder atender a ambos aspectos, pues era una persona pues muy, muy especial. Y además de una vida pues casi monástica, porque esa vida que ha hecho los últimos años el Papa Benedicto en el monasterio Mater Ecclesiae, era un poco también la que él llevaba siendo prefecto, porque él trabajaba allí en la curia, doctrina de la fe, pero era un hombre que luego se dedicaba a su estudio, a su meditación, a escribir, es decir, que tenía un poco ese estilo, así podemos calificar de monástico, cuasi monástico en su día a día. Muy bien, pues, no sé si hay alguna pregunta más. O damos por terminada entonces esta rueda de prensa. Nos seguiremos reuniendo y nos seguiremos viendo, supongo que de una forma un poco más sencilla que la de este día un poco complicado para todos. Gracias por vuestra presencia, que hagáis un buen cambio de año y nos seguimos encontrando en la Conferencia Episcopal. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, buenos días.